Me gustaría destacar algunas cuestiones del país. Somos un país pequeño, 3 millones de habitantes, de baja densidad, altamente urbanizado, con apenas un 4,5% de población rural. Hoy considerado un país de renta alta, que ha llevado la pobreza a mínimos históricos, y que tiene un índice de Gini de 0,38 y que según el índice de desarrollo humano nos ubica a Uruguay en el lugar 55 entre un ranking de 189 países. Uruguay además tiene un decreciente número de nacimientos, es una población que vive más, tenemos una población que felizmente vive más, pero también y al mismo tiempo cada vez nacen menos niños en nuestro país. Y eso, nuestra ministra de Desarrollo siempre dice, ¿cómo no vamos a poder? Tenemos que poder. Sin embargo, y lo dice porque tenemos todavía algunas importantes deficiencias en cómo tratamos algunos conjuntos de niños en nuestro país, niños que hoy se ubican en el 17,4% de la pobreza, cuando es cierto estábamos en un 56% en el 2005. Entonces, eso como algunos datos muy genéricos. Yo voy a hacer una referencia a por qué para nosotros es tan relevante este trabajo en la primera infancia, por 4 cuestiones sustantivas. Una, claramente por una cuestión de derechos, por una cuestión de un imperativo ético. Estamos convencidos qué es lo que hay que hacer, estamos convencidos de que tenemos que garantizar el buen comienzo a cada uno de los niños que nacen en este país. Es una cuestión clave del punto de vista de cada individuo, de cómo le vaya en estos momentos de la vida, en este comienzo de la vida, será su pronóstico vital inmediato, su pronóstico vital alejado. Pero nos gustaría también recalcar que también es clave para cómo sea la suerte de nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista social, económico y político. Social porque está claro que depende de su trayectoria en estas etapas, la probabilidad de que les vaya mejor en el sistema educativo o en el ingreso al mercado de trabajo está muy vinculada a este momento y a las buenas experiencias que tengan o no en este momento. Entonces eso es relevante para él, pero es relevante para todos nosotros, porque en este país, sustantivamente, toda la estructura de seguridad social y la estructura de servicios de salud se basa en la aportación que hagamos todos. Y dependiendo de cómo sea esa aportación, es que va a ser sustentable o no nuestro sistema de seguridad social y toda la cobertura, por ejemplo, del sistema de salud. Y lo que les decía al principio, en un país que cada vez vivimos más, felizmente, pero a la vez que nacen menos niños, la presión sobre esas nuevas generaciones para poder sostener todo este andamiaje solidario que tiene nuestro país, va a ir creciendo. Entonces eso obliga aún más a que optimicemos, ya no solo por una cuestión de derechos, que es la sustantiva, sino también de sustentabilidad de todos nosotros, que enfaticemos que tengan un buen comienzo. Y claramente un tema de desigualdades, invertir en esta etapa nos permite también alterar esa reproducción de la desigualdad que les decía al principio, que todavía tenemos algunos grupos que tienen desventaja. En términos de indicadores, Uruguay tiene tendencias sostenidas y auspiciosas, positivas, en relación a el descenso de la pobreza, en relación a
el descenso al mínimo histórico de la mortalidad infantil, que se ubica en 6,6 por cada 1000 nacidos vivos. El descenso del embarazo en adolescentes es significativo, estuvo durante 20 años en una meseta de un 16-17% y en los últimos 5 años ha tenido un sostenido descenso y hoy está en 11%. Tiene un alto porcentaje de cobertura en el sistema de cuidados y educación inicial. Hemos hecho en este país un sistema en los últimos años, ha sido prioridad de gobierno la construcción del Sistema Nacional de Cuidados y eso nos ha permitido empujar sostenidamente el crecimiento en la cobertura de la educación inicial. Estamos en 4 y 5 años con un nivel de universalización y obligatoriedad ya en proceso y esperamos terminar al 2021 con el 100% de los niños de 3 años en el sistema de cuidados y de educación inicial. Esas tendencias auspiciosas que nos tienen contentos y a la vez nos exigen responsablemente ir por todos los desafíos que nos quedan. Quisiera destacar que están vinculadas básicamente a decisiones de política que hemos tomado como país y quisiera referirme básicamente a decisiones que muchas de ellas tomamos en el entorno del año 2005, cuando se asumió el gobierno por parte de las autoridades del equipo que hoy se mantiene en el gobierno. Ahí básicamente encontrábamos un país que después de la crisis tenía un alto nivel de desempleo, un 32% de población bajo la línea de pobreza, muy poco acceso a servicios de salud y a servicios de educación inicial. En ese contexto asumimos con algunas premisas que fueron determinantes para llegar seguramente a resultados que hoy estamos compartiendo con ustedes. Estar centrados en la perspectiva de derechos, claramente, que nadie quedara librado a su suerte, porque veníamos de un modelo que había reducido la intervención del Estado. Nosotros creíamos y creemos que el Estado tiene un rol sustantivo. En ese periodo planteamos la reasunción del Estado de su función de rector y de garante de los derechos, la convicción de que no podía haber desarrollo económico sin desarrollo social, de que era necesario crecer y distribuir, de impulsar la participación y la descentralización como elementos claves para garantizar una coalición social importante para enfrentar todos esos desafíos que teníamos, y la perspectiva de poder pasar de políticas fragmentadas y cortoplacistas a políticas que tuvieran una perspectiva más integral y que estuvieran articuladas en corto, medio y largo plazo. Y por supuesto, con ello, reorientar el gasto público social que tenía un sesgo proadulto hacia la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Y ahí fue clave el ejercicio de planificación y de trabajo compartido entre las distintas instituciones. En primer lugar, diseñamos un plan de emergencia para atender aquellos niveles altísimos de pobreza e inequidad que teníamos. Y después lo que fue fundante para todos nosotros, que fue el diseño de un plan de equidad que traía consigo un conjunto de reformas estructurales sustantivas para nosotros. En primer lugar, una reforma tributaria que implantaba un impuesto a la renta de las personas físicas que no teníamos, una reforma de la salud que permitió
y fue permitiendo a lo largo de estos años que se incorporaran bajo el Sistema Nacional Integrado de Salud una cantidad de colectivos que en aquel momento no tenían acceso a la salud de la manera que tienen hoy, empezando por los colectivos con los niños hijos de aportantes al Fondo Nacional de Salud. Entonces, plan de emergencia, plan de equidad, como respuestas estructurales, y después, entre muchos de los que estamos acá, una apuesta a mirar más en largo plazo y pensar en lo que fue y recordar lo que fue el diseño de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia 2020-2030, un ejercicio de proyectar no solo qué país le queríamos dejar a los niños, sino y sobre todo, como decía un compañero, qué niños le queremos dejar al país. Entonces, ese diseño, levantar la mira en forma prospectiva, en forma coordinada, creo que marcó muchísimo la dinámica de trabajo de todos estos años en que estamos trabajando juntos. En ese devenir, a medida que íbamos avanzando en la implementación de servicios, nos dimos cuenta que había un conjunto de personas que no iban a llegar a los servicios, y en el año 2012, en relación a esa revisión, nosotros impulsamos el diseño y el despliegue de una serie de programas de proximidad que nos permitieran ir por las familias, ir por los jóvenes en situación de vulnerabilidad, que sabíamos que por razones culturales, por razones geográficas, por distintos motivos, no iban a llegar a los servicios. Y para eso diseñamos esos servicios que nos permitieran fortalecer las capacidades de criar y sostener en los hogares y al mismo tiempo también fortalecer el vínculo de estas familias con los diferentes servicios. En ese momento me parece que es relevante destacar la creación del Ministerio de Desarrollo Social, porque todas estas dinámicas, todas estas medidas de política tenían sentido también en la medida que fueran articuladas, porque la perspectiva de derechos nos obligaba a una mirada integral de los mismos, y sabíamos y éramos conscientes de que la fragmentación de la que veníamos tenía que ver con estos planes y estrategias que venía señalando, la necesidad de mirar juntos los problemas, la necesidad de encarar con planes y programas a corto, medio y largo plazo, pero también la necesidad de trabajar en forma articulada. Y eso hace que en el 2005, el primer decreto que firmara nuestro presidente, fuera la creación del Ministerio de Desarrollo. La creación del Ministerio de Desarrollo para llevar adelante el plan de emergencia, pero también para funcionar como articulador de las políticas sociales. Y este trabajo no era sencillo, porque instituciones con muchos años, con mucho peso, con mucha tradición, veían al ministerio a veces con un carácter, bueno, ¿qué estás haciendo acá, no? ¿Qué está haciendo este ministerio ahora acá? Eso fue en los comienzos una tarea difícil, pero que nos permitió generar una nueva arquitectura de la articulación, de la coordinación de las políticas sociales, que nosotros entendíamos que era sustantiva para revertir la fragmentación de la que veníamos. Y esto trajo de allí para adelante una serie de la creación de una serie de mecanismos y de ámbitos de articulación que van desde el nivel ministerial del Gabinete de Política Social a un consejo de coordinador de políticas sociales, a comisiones específicas de trabajo articulado en primera infancia, infancia y adolescencia. Y también para temáticas específicas, como, por ejemplo, la creación con la Ley de Educación del Consejo Coordinador de Educación a la Primera Infancia, u otros organismos para atención a la violencia hacia niños y niñas y adolescentes, como es el Sistema de Protección y Prevención, que es el CIPIAB. Es decir, hemos ido siendo capaces de crear distintas respuestas y distintas instancias de articulación
y hacerlo en forma articulada y conjunta. Básicamente, quería señalar además dos o tres características de cómo desde el Ministerio abordamos estos temas de la articulación, que era con la perspectiva de respetar en todos los casos los liderazgos temáticos que tienen y las rectorías que tienen cada uno de los organismos que forman parte de la articulación en nuestro país. Nos parece relevante eso porque eso fue lo que permitió aventar que el Ministerio no era el que venía a decidir y decir lo que hay que hacer, sino a crear condiciones para trabajar con otros. El trabajo en base a la evidencia, la generación sistemática de datos, de investigaciones, la articulación Estado y academia para la generación de conocimiento, la relación Estado-sociedad civil. En Uruguay la sociedad civil tiene un desarrollo muy fuerte y en materia de políticas de primera infancia lo tiene aún más. Los niveles de articulación de la política en tres planos. Un plano claramente, como decía recién, de articulación a nivel gubernamental, de autoridades en el plano político, también de los cuadros técnicos en diferentes instancias y también esa articulación a nivel territorial. Y un modelo que conceptualiza que cualquiera de estos tres niveles puede obstaculizar los acuerdos de política, pero cualquiera de estos tres niveles también puede potenciar el diseño de la política. En ese sentido me gustaría destacar, por ejemplo, para el caso de Uruguay Crece Contigo, cómo la experiencia de Canelones, que fue una experiencia que empezó allá por el 2007-2008, junto con el antecedente internacional de Chile Crece Contigo, para nosotros fueron referencias. Y este es un buen ejemplo de cómo una iniciativa de un territorio, si existen mecanismos de articulación, mecanismos de conceptualización, mecanismos de validación, nos permiten analizar una iniciativa que surge en un territorio y transformarla en una política pública porque sale al encuentro de un problema que tenemos. Entonces, con esas características hemos llegado a estos días trabajando de esta manera, hemos tomado decisiones, hemos diseñado planes, programas, estrategias y también mecanismos de articulación y coordinación sistemáticos que nos llevan hoy a poder compartir con ustedes algunos avances que hemos tenido en este tiempo. Me gustaría destacar dos o tres por cada una de las áreas temáticas, porque ya estamos en los tiempos. En materia de avances en cuidados y educación inicial, destacar el aumento de las licencias. Esto del 2013 a la fecha ha sido muy significativo, aumento de las licencias de los padres, las madres y la extensión del medio horario. La universalización y obligatoriedad de la educación inicial en 4 y 5 años. La expectativa que tenemos y la convicción de que vamos a llegar a la universalización de 3 años al 100% de los niños en el año 2021, que nos planteamos aumentar la cobertura en 0 a 2 años al 2021, llegando a un 75% para los niños de 2 años y a los niños de 1 año a un 45%. Queremos destacar también lo que ha sido la expansión del Plan CAIF, una iniciativa que ya tiene 30 años, 31 años de funcionamiento, que es uno de los mejores legados de la salida democrática del país para lo que es las políticas de primera infancia, que se ha sostenido como política de Estado a través de todos los gobiernos hasta la fecha. Queremos destacar también en materia de educación inicial y cuidados la elaboración conjunta de un marco curricular de 0 a 6 años que nos permite tener un conjunto de acuerdos que involucran a todos los que estamos trabajando de 0 a 3 y también al Consejo de Educación Inicial y Primaria para los niños de 4,
3, 4 y 5 años. También queremos destacar el importantísimo avance que hemos tenido en materia de formación de recursos humanos. Hoy se están formando muchísimos jóvenes que eligen la profesión de maestro en primera infancia o tecnicaturas en primera infancia, tanto por el lado del Consejo de Formación en Educación como por el Centro de Formación del INAU. Es claro que si no se forman recursos humanos con alta calificación, los trabajos en primera infancia no van a tener las calidades que necesitamos. De manera que celebramos esta formación que estamos teniendo y los acuerdos que se han hecho entre las instituciones para tener estos planes de formación en forma articulada. En materia de salud, destacar lo que yo ya decía, la reforma de la salud, lo que ha permitido esa reforma en cuanto a expansión de la cobertura, lo que ha sido relevante la definición de metas prestacionales con las cuales el sistema de salud trabaja con los distintos prestadores para poder asegurarnos la cobertura y la calidad de las atenciones, y particularmente las que están definidas hacia el embarazo y a los niños y niñas. Y en los últimos años, la obligatoriedad de salas de lactancia, la estrategia intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes, nos parece que es relevante, que tiene vinculación, seguramente lo estamos estudiando, con este descenso sostenido que yo les decía que hemos tenido en el embarazo adolescente. Nos parece también importante que el Ministerio de Salud viene a aprobar y validar una guía del desarrollo para ser aplicada por parte del personal médico, y también señalar lo que son los avances en los sistemas de registro informáticos, como el certificado de nacido vivo electrónico. Son cosas que hace 10, 15 años no las teníamos, que pueden parecer para muchos de ustedes elementales, que a nosotros nos costaron muchísimo y que sin embargo validan el camino que hemos recorrido y son el fruto también de esta vocación de garantizar derechos, de hacerlo con calidad y hacerlo de esta manera articulada entre los diferentes organismos. Y por eso cuando presentamos estos datos y vemos que compañeros de otras sectoriales han avanzado tanto, nos complace, nos resulta una presión de responsabilidad hablar a veces y traer acá cosas que han hecho compañeros, pero estamos unidos en este objetivo estratégico y creo que eso es lo que nos permite compartir con gusto y con orgullo algunos de estos avances. También hemos tenido avances en protección social. Desde el punto de vista de las transferencias, para nosotros fue fundamental que pudiéramos tener asignaciones familiares contributivas, pero que a partir del plan de equidad tuviéramos asignaciones familiares dirigidas a menores de 18 años y embarazadas, que no tenían una contribución atrás y que pudieran acceder también a transferencias monetarias. Todos los avances en protección ante situaciones de violencia, lo que decía hace un rato, lo que es el Sistema Integral de Protección y Prevención a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, son esfuerzos de ir encontrando respuestas, de construyendo protocolos, rutas de atención, y recientemente asistimos a la publicación de una guía para cuando hay situaciones de violencia en 0 a 3 años. Claro, uno muestra esto como un avance y al mismo tiempo sabe que esta guía, que es un avance para la atención, es la interpelación a de qué pasa en esta sociedad que tenemos que estar haciendo este tipo de protocolos, ¿verdad? También destacar avances en todo lo que es el capítulo de apoyo a la crianza en los hogares, en este caso experiencias oportunas del Plan CAIF de INAU, tiene un alto volumen de familias trabajando con ellos en pautas de crianza. La creación de Uruguay Crece Contigo es un elemento sustantivo
en el año 2012 para empezar a abordar, retomando esa tradición de Canelones, pero tratando de llegar a todas las familias que tienen algún tipo de riesgo sociosanitario. La entrega de un set universal a cada una de las familias que tienen un niño o niña en una maternidad pública o privada de este país. Una valoración de un 93% de la población de que esto es pertinente y muy pertinente que el Estado entregue este material que ayuda a sostener y acompañar estos procesos de crianza en los hogares. Son algunas de las medidas también en relación a lo que es el apoyo a la crianza. Y por supuesto, todo esto tiene atrás avances en el presupuesto. Hemos logrado incrementar el presupuesto dedicado a la primera infancia, pero también lo hacemos y lo decimos con la convicción de que no es suficiente y vamos a tener que invertir más. Les decía, tenemos un contexto de discusión nacional, porque es un año electoral, donde se van a tensar modelos de país. Si queremos seguir invirtiendo para que nadie quede por el camino, o vamos a ir por otro camino que ya lo conocimos y ya tuvimos alguna experiencia que todavía arrastramos desde el punto de vista de los déficits. Entonces, para ir terminando, gracias Ariel por la acotación. Nos parece que esta cultura de trabajar en forma colectiva entre distintas instituciones, también la supimos llevar al plano de la generación de conocimiento, y me voy acercando a esta instancia, en términos de haber elaborado en forma colectiva, con la academia, con el apoyo de organismos internacionales, en su comienzo, lo que es la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil, Nutrición y Salud, que nos parece un elemento sustantivo. En el año 2013 pudimos tener una línea de base que no teníamos como país en relación a estos temas, una encuesta representativa de todo el país, que es un estudio longitudinal, por lo cual nos permite seguir la trayectoria de los chiquilines y de la cual también ya hemos hecho una segunda medición para poder hacer algo comparable entre dos grupos entre el 2013 y 2018. Esta manera de trabajar nos llevó a que hoy tengamos una comisión rectora integrada por distintas instituciones que están acá y que cofinancian esta iniciativa, y que parte de las cosas que quisiéramos aprender y que nos interesa aprender e intercambiar con ustedes hoy y mañana es cómo hacemos para sostener estos esfuerzos de generación de conocimiento, porque no son sencillos ni son baratos, pero son relevantes. Entonces nos parece que esa es una de las expectativas que tenemos. Otra es específicamente todo lo que hace al tema del seminario, que es en materia de desarrollo infantil. Nosotros, la encuesta nos dijo que tenemos un 20% de niños que crecen con algún tipo de rezago, que tienen algún tipo de rezago en su desarrollo, en alguna de sus dimensiones. Y quisiéramos también aprender mucho de ustedes, e intercambiar entre nosotros como país, pero también con ustedes de las experiencias de cómo cuando el dato aparece, generan y construyen oportunidades para responder a estos problemas de desarrollo. Son los dos temas. Nosotros generamos conocimiento, lo que decía al principio, para la transformación. Desde el gobierno tenemos esa obligación de generar conocimiento para transformar la realidad. Y también, en ese sentido, cómo sostenemos estos esfuerzos y cómo podemos generar respuestas de política específicamente para las alteraciones del desarrollo, que es de lo que vamos a estar hablando en estos días. Bueno, básicamente decirles que vamos a compartir 4 experiencias de Uruguay, la encuesta longitudinal, lo que es la evaluación de impacto en acompañamiento familiar, la guía de vigilancia para el desarrollo que hemos elaborado y todo el trabajo de los centros de educación inicial y cuidados bajo la órbita de INAU, que son 4 experiencias con las que llegamos a este encuentro, con esta historia que les decía al principio, con esta manera de trabajar colectivas y también con esta cosa que creo que los uruguayos tenemos de una vocación y un respeto muy grande por lo que hacen otros, y tenemos muchos deseos de poder aprender. Bueno, muchísimas gracias.
Chao.